Muy buenos días, nuevamente nos encontramos para hablar de varios temas vinculados con la corrupción. Hoy vamos a hablar de la conducta del Ministerio Público en el caso Lavallato a raíz de la sentencia al expresidente Lula en el Brasil y el compás de espera sobre la posible prisión preventiva para Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ayer la noticia eran los Humala y esta larguísima audiencia cuando conocimos la noticia mundial, la que impacta al mundo entero. Es la primera vez que un presidente del Brasil es condenado por corrupción. ¿Cuáles son los hechos? La entrega de un departamento triplex a José Ignacio Lula da Silva por la empresa OAS. ¿A cambio de qué? La constructora lo que pedía era favores para obtener contratos en Petrobras. El juez Moro, un héroe en Brasil, ha decretado que el señor Lula seguirá en libertad mientras su apelación se resuelve, pero que el inmueble será incautado. Además, ha establecido en la sentencia una inhabilitación para cargo público de 19 años, teniendo en cuenta que Lula tiene 71 años, no regresaría al ejercicio de la función pública hasta los 90 años, sacándolo de carrera para las elecciones del próximo año en el Brasil, carrera en la cual Lula es uno de los favoritos, dicho sea de paso. No se sabe qué va a pasar, probablemente hasta agosto del próximo año, porque la apelación será larga y me indican mis fuentes en Brasil que se demorará aproximadamente un año. Hoy, sin embargo, en el Perú las cosas son diferentes. A las 3 de la tarde, el juez Carhuancho tiene que establecer si dictará o no prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. La audiencia fue larguísima, terminó de madrugada y el juez los citó a todos para hoy. ¿Cuál ha sido el tenor de lo dicho por el fiscal? Lo que advertíamos ayer. Es decir, que hay un peligro de fuga porque dos niñas de 13 y 15 años viajan a un curso a Estados Unidos y después regresan. Bueno, eso parece poco probable. Abogados de todas las distancias políticas han dicho que en la audiencia de ayer no se ha presentado absolutamente nada nuevo que no se conociera y que el peligro de fuga en realidad no existe. Sin embargo, como les decía ayer, en el Poder Judicial cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Ollanta Humala es expresidente de la República. Se presume que tiene derecho ante juicio constitucional y que no puede ir a prisión sin haber pasado primero por el Congreso. El fiscal dice que no, porque le está imputando hechos anteriores a su mandato, pero en realidad la idea es que estaba lavando para que devolviera después de su mandato, porque si no, no se explica el lavado de activos en el que tanto insiste el fiscal Germán Suárez. Pero vamos a retroceder un poco y entender qué está pasando en Lavallato. Lavallato es un caso mundial de corrupción, no es un caso solo brasilero. El caso se descubre inicialmente, ustedes ya lo saben, porque en un grifo donde se lavaban autos, por eso se llama Lavallato, había un pequeño restaurante y en el segundo piso había una casa de cambio. La policía brasilera observaba esta casa de cambio porque detectaron un movimiento de divisas inusual y que llegaban carros realmente muy finos, ¿no? Hasta que descubrieron que estos personajes que llegaban eran funcionarios de Petrobras, que estaban sacando dinero masivamente del Brasil a cuentas a paraísos fiscales. Fueron jalando la pita y finalmente, a cambio de delaciones premiadas, se consiguió que estos funcionarios confesaran que había un esquema de cártel de empresas brasileras para conseguir contratos en Petrobras, que todas incrementaban sus costos en 5%, que se repartían la coima a los funcionarios y al Partido de los Trabajadores, que era el partido de gobierno. Eso es Lavallato. Luego se descubrió, con la delación premiada a los propios titulares de estas empresas, hasta ahora la única que ha confesado de manera, digamos, coral es Odebrecht, que ese esquema se reprodujo en el mundo entero y sobre todo en Latinoamérica y por supuesto en el Perú. En diciembre recién se conoció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificaba casos de corrupción en todo el mundo y en el Perú básicamente 2. De ahí rápidamente la Fiscalía consiguió un pacto secreto con Odebrecht hasta ahora, secreto. No sabemos de qué se trata, no sabemos el contenido. En teoría iban a confesar todo a cambio de no ser juzgados. ¿Qué ha pasado últimamente? El señor Barata ha dicho que no va a hablar más porque se le está iniciando un proceso en el Perú. Y mientras se le inicia un proceso en el Perú, él no habla. El problema es que en el Perú
digamos, delación premiada no tiene las mismas características que en el Brasil. Yo lo he dicho varias veces, se necesita una ley para que tenga las mismas características que en el Brasil. Digamos, nuestro sistema admite efectivamente o la confesión sincera y rebajar la pena o ser un testigo, un colaborador eficaz, hasta los cabecillas ahora, ciertamente. Pero no te exime de que se abra un proceso y de que el juez te aplique una condena rebajada. Barata no quiere nada, quiere ser solo testigo. Complicado. Pero hasta el momento tenemos la declaración de Barata sobre Toledo, que completa el círculo, ¿no es cierto?, de una coima, eso es cohecho o colusión, para hacer la Interoceánica Sur. Eso está en proceso de extradición que hasta ahora no se logra. Y luego tenemos una complicación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno aprista, porque parece ser que del viceministro para abajo todos eran corruptos, pero nadie más. 3 presidentes regionales, Moreno, Acurio y Álvarez, están también investigados en casos de corrupción, y los señores Humala. Paren de contar. Sin embargo, la Fiscalía asistió a una reunión con Marcelo Odebrecht, solo para preguntarles de plata de campaña, no de las coimas, solo para preguntarle de los Humala, no de los demás. Y Marcelo Odebrecht relató que se le había dado plata de campaña a Keiko Fujimori e incluso que había que mejorarla en 500.000 más según una nota que se encontró en sus agendas. Que había que mejorarla y que al candidato Alan García también le habían dado dinero y que le habían dado dinero a todos. ¿Qué hizo la Fiscalía con esa información? Nada. Nada de nada. No repreguntó, no preguntó más, no hizo nada. Y ahora ha perdido la delación premiada de Barata. ¿Qué podemos hacer con este tema que está estacionado en el Perú? Poco. Muchos creen que el circo que hemos visto ayer corresponde a una imagen que quiere dar la Fiscalía de gran proactividad en el tema de la corrupción, cuando todos sabemos que ayer se dijo poco y no se está avanzando en los casos en los que se tiene que avanzar. Esa es la situación, eso es lo que hay que denunciar y hay que seguir peleando para tener una Fiscalía decente que esté a la altura. Cuando Gustavo Gorriti publicó la información de que Marcelo Odebrecht había mencionado a la candidata de Alan García y a Keiko Fujimori, la Fiscalía sacó un comunicado diciendo que eso era mentira. Y los mentirosos ahora han resultado, ¿no es cierto?, los titulares de la Fiscalía. El fiscal de la Nación le debe una larga explicación al país sobre qué es lo que están haciendo de verdad en el caso Lavallato. Porque hasta ahora las coimas, que es cohecho, no aparecen. Nos tenemos que despedir. Son 7:40 de la mañana. No he tenido tiempo para contestar ninguna pregunta en redes. Lo haremos mañana, pero ustedes por favor síganos en Facebook, en Twitter y en la web de la República. Tengo que agradecer muchísimo el número de visitas que hemos tenido ayer, que ha sido gigantesco. Nos vemos mañana.